Hola, hola a todos y a todas y a todes. Estamos muy contentos acá con James de seguir esta conversación que ya viene trasuntando por el mundo de las tecnologías, pero pues valdría la pena recordar pues otra serie muy importante que complementa esta que hemos venido haciendo este año, que tuvo que ver con los objetivos de desarrollo interior. 17 episodios que bajo una matriz de un paraguas muy amplio y muy holístico que se viene desarrollando para complementar los objetivos de desarrollo sostenible, pues hemos empezado como a conversar y a lo que este proyecto de Consilience Project tan interesante, lo he estado revisando en estos días de Daniel Stenberger, que con Zach Stein y con Alexander Barr, es como un grupo de personas que están reunidas en un paraguas muy interesante y de una perspectiva como metamoderna y como de metateóricos reunidos a darle un poquito como de comprensión más profunda a los riesgos existenciales que tenemos como sociedad, ya sean pues las bombas nucleares, ya sea la inteligencia artificial, las pandemias, y han venido como profundizando en esos temas y creando como o dando un poquito de significado, que yo creo que ese es el motivo también de esas conversaciones, como ofrecer a audiencias más amplias, pues comprensiones sobre temas que vale la pena conversar y que la ciudadanía debe empezar a participar, empezar a hablar, a conversar y a participar más plenamente en esas, y no desde una perspectiva netamente solo de resistencia, sino desde una perspectiva también imaginativa. Creo que eso es lo que convoca mucho estos encuentros, como empezar a darle un poco como más de, de coherencia y de consistencia incluso para uno internamente, para mirar a ver cómo se pueden dar soluciones más innovadoras a nivel social, tecnológico, cultural. Y hemos hablado como en los últimos dos episodios de esta serie, eh, emergente, porque no ha sido muy pensada, pero pues llegó pues por unos días que James estaba como indagando sobre la inteligencia artificial esta reciente del chat GPT y empezamos como a conversar sobre esto, a ver cómo qué potenciales y qué límites tenía esto para nosotros y hemos empezado como en el primer episodio a hablar un poco sobre inteligencia artificial y educación y el anterior sobre inteligencias interculturales y siguiendo profundizando en esto de la inteligencia artificial que es pues uno de los temas y de los acontecimientos pues más importantes en este año en términos tecnológicos. Y bueno, pues vienen ahí muchas preguntas, muchos retos, en tanto como hablábamos en el episodio pasado, como que ya pues las tecnologías exponenciales como la computación vienen cobrando cada vez como más fuerza y más actualización y por eso son exponenciales porque se van transformando muy rápidamente y van llegando también a costos más baratos para la población, ¿cierto? Como que pues, se expanden, pero también se vuelven también más accesibles para todos nosotros. Y bueno, pues también me gustaría que habláramos hoy sobre el desarrollo moral de nuestra especie, ¿cierto? Sabiendo que este impulso pues, tecnológico debe tener como paralelo como una construcción cultural y moral que equilibre un poco ese gran exponencial que tiene lo tecnológico y también eso debe también ir en una exponencial también de las narrativas y de los mitos y de la creación de sentido y de significado para poder que ese desarrollo no pues tenga pues una mayor consistencia. Y yo he visto en lo que he podido indagar en los últimos días sobre este tema de la inteligencia artificial, me ha hecho pensar un poco sobre, sobre estas posibilidades de cómo poder optimizar, así como lo hace Facebook para tener nuestra atención centrada y pues cómo esas inteligencias artificiales pueden también optimizar la creatividad, la ciudadanía, la coordinación global sobre temas más grandes, cómo poder tener una capacidad de agencia como más importante y más significativa en nuestro mundo. Y yo creo que eso puede ser muy importante pues para que empecemos hoy a conversar. Entonces, bienvenido James otra vez de nuevo acá y bueno, saludando a todos los que vienen siguiendo estos programas para que sigamos alimentando pues esta reflexión así compartida.
Hola, buenos días, Andrés. Sabemos pues, que eso de los buenos días es también una reflexión interesante respecto pues, a estas transmisiones que quedan allí para ver en cualquier momento. Eh, no, pues sí, yo lo primero que se me viene a la mente cuando pensamos en lo de la cuestión moral es el concepto de la intuición moral básica en Ken Wilber. Eh, pero entonces ahí, para poder entender ese concepto, habría que explicar antes que Wilber distingue, o sea, la distinción que él hace entre profundidad y amplitud. Entonces, fíjate tú que cuando queremos entrar como en estos ámbitos, algunas de las cosas que nos piden en esta complejidad, en este pensamiento no lineal, es tener la capacidad de mantener, por ejemplo, dos conceptos complementarios, incluso contrarios, simultáneamente presentes en la argumentación. Entonces, mínimo. Entonces, esa intuición moral básica hace parte como de ese pensamiento integral, y el pensamiento integral es un pensamiento que está basado en ciencias de la complejidad. Eh, entonces, por eso es importante que pensemos entonces ahora que empezamos a desarrollar esta reflexión, que si pensamos en qué moral requerimos, entonces yo lo que estoy pensando también, recogiendo ese tema de Alexander Barr del Éxodo, como una necesidad para mantener el movimiento, mantener la sobrevivencia y mantener la interrelación y toda esta clase de cosas, que además él plantea entonces que ahí es donde entran los sacerdotes y donde entran los artistas como a establecer los mitos que entusiasman a la gente a moverse, ¿cierto? A hacer ese éxodo. Entonces, ahorita yo siento, recientemente he empezado a pensar que una forma fácil de reconocer también ese éxodo es pensarlo de lo lineal a lo no lineal. O sea, como que lo que estamos haciendo es eso. Entonces yo pensaría que lo moral habría que pensarlo también así. Entonces hay una moral de lo lineal, pero para movernos hacia lo no lineal tendríamos que pensar en una moral no lineal. En ese sentido, la idea de Wilber, recogiendo esa idea de Wilber que yo conozco, que es la de la intuición moral básica. Entonces, él plantea que, y creo que esto se puede entender fácilmente, es que cuando entre más te especializas tú en algo, más pierdes como generalidad, ¿no? O sea, como que entre más específico eres, más pierdes amplitud. Ahí está como la relación inversamente proporcional entre la amplitud y la profundidad. O sea, que a mayor profundidad, menor amplitud. ¿Sí? O sea, como que y la profundidad en Wilber alude a los niveles de conciencia, a los niveles de entendimiento, a los niveles de profundidad. Es una dimensión más bien interior. Entonces, quiere decir que entre más conscientes somos de algo, tendemos a desconectarnos más como de lo demás, ¿cierto? Eh, ¿Qué nos dice entonces la intuición moral básica? La intuición moral básica nos dice que hay que tratar de mantener un equilibrio, o sea, de cuidar el equilibrio de eso, dado que la tendencia es precisamente a que entre más te especializas, más te desconectas de lo general. Entonces, habría que tratar de mantener siempre un equilibrio entre profundidad y amplitud, ¿cierto? Tratar de mantener un equilibrio entre profundidad y amplitud. Wilber entonces lo diría así, diría, la intuición moral básica, o sea, el impulso, el atractor moral básico desde un punto de vista no lineal, o sea, complejo, es lograr la mayor profundidad para la mayor amplitud posible, ¿cierto? Es como, o sea, lograr, digamos, sería como el mayor nivel de conciencia, ¿cierto?
para la mayor cantidad de personas. Esto nos va a llevar a tener que estar haciendo una operación de equilibrio todo el tiempo, que implica que a veces necesitamos sacrificar profundidad para poder llegarle como a más personas, pero a veces vamos a tener que sacrificar no poder llegarle a muchas personas para poder tener algo de profundidad. Entonces, ahí es donde vamos a estar todo el tiempo como tratando de equilibrar esa cuestión, profundizar, pero al mismo tiempo hacer la divulgación, diría yo, que es lo que trata de hacer este concepto de divulgación que miramos desde la ciencia, que es tratar de pasar esos lenguajes tan especializados a lenguajes más generales. Y eso se ha vuelto una labor de la comunicación. Y parece que eso es muy importante porque no es suficiente con que solo unas pocas personas conozcan algo, sino que hay un poder en el hecho de que lo sepan muchas más personas, por lo menos desde un punto de vista no especializado, pero sí desde un punto de vista general, ¿cierto? Que les permita participar por lo menos de los insights, del espíritu de la discusión, que les permita participar como de las hiper o superproducciones de ideas y subideas que vienen de todas esas discusiones, y que cuando uno comprende un poco más, todo eso le puede ayudar a inspirar también a usted cosas en su propia vida, ¿cierto? O sea, participar de esas discusiones, poder comprender algo de esas discusiones, de lo no lineal, como lo llamo ahora, eh, sería como una manera también de alimentar algo en nosotros que nos ponga también como a sentirnos como un poco más participativos, y que empecemos a ver esas cosas tan raras como lo no lineal, lo caótico, lo dinámico, lo empecemos a ver en nuestras propias vidas y empecemos a comprender que está ahí mismo en nuestra propia cotidianidad, y que es lo que también explica un poco hoy en día el universo, digamos, porque el universo es como es y porque vamos donde vamos. Tiene ese mito científico en este momento, que es todo esto de estas ciencias no lineales. Entonces, a esa pregunta de cuál sería entonces la moral o la estructura moral para corresponder a este avance tecnológico de la inteligencia artificial, yo pensaría que nos sirve ese concepto de intuición moral básica, porque viene precisamente de un concepto integral. Entonces, creo que es eso, es como que entonces podríamos aplicarlo entonces, que la inteligencia artificial en este momento lo que está permitiendo, por un lado, es ampliar, ¿cierto? Eh, el grado de profundidad, o sea, como que ya a través de la inteligencia artificial más personas pueden llegar a obtener más respuestas a preguntas que tienen, o mejores respuestas a preguntas que tienen. Eso, por un lado, está bien, pero por el otro lado, por ejemplo, si cogemos a un filósofo como Zizek, él estaba diciendo, ojo, porque entonces esa ampliación de esa inteligencia va a terminar haciéndonos hablar a todas esas personas como de la misma manera, quitándole, lo cual sabemos desde un punto de vista, desde algún punto de vista no está mal, es lo que estamos diciendo desde el concepto de amplitud, pero ese concepto de amplitud también empieza a quitar el concepto de profundidad, ¿cierto? O sea, que se empieza a generar un discurso estándar. Entonces, algunos filósofos, por ejemplo, como este, pues alegan, hombre, ahí estamos simplificando mucho las cosas, ojo que estamos simplificando mucho las cosas, y no podemos perder la rugosidad, no podemos perder la no linealidad, no podemos perder la complejidad que efectivamente está detrás de eso. Entonces, creo que entonces eso es lo que nos sirve pensar, nos sirve pensar, chévere, me parece a mí muy bien, porque es uno de los objetivos de la moral compleja, y es llegarle a la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Hay que ver cómo se le llega a muchas más, pero en este momento que esta inteligencia artificial como el chat GPT le pueda llegar a algunas personas, a muchas personas, gratuitas y otra por pago, eh,
pues ya me parece a mí que ha logrado redistribuir una información nueva, así como que la redistribuyó. Eso me parece que está bien. Ahora hay que tener cuidado de no quedarnos en la superficie y seguirle dando profundidad, digamos, seguir siendo como reflexivos y críticos al respecto. Yo cerraría por ahí mi introducción. Sí, no, está buena y ahí eso combina muy bien con la inteligencia como algo que resuelve problemas, a una inteligencia también que se puede expresar también en mayor sensibilidad, compasión, profundidad existencial que está relacionada como con la sabiduría. Entonces, como esta optimización que permite las inteligencias y que pues todos los avances tecnológicos han permitido en buena parte optimizar procesos y eso es lo que hace la ingeniería también a través de sus diseños, pero por el otro lado, como el significado profundo, el propósito, lo que tú decías en la sesión pasada de que no va a resolver los problemas existenciales de cada uno, sino que nos va a permitir también poder personalizar los aprendizajes y hacer que las motivaciones intrínsecas de las personas se puedan poner más en juego y no solo las extrínsecas, solo las motivaciones relacionadas con el estatus, el poder, el dominio, sino como que estas inteligencias también pueden ayudarnos a que el algoritmo pueda ser diseñado para que las motivaciones innatas de las personas y lo que más las personas pueden ofrecer, pues se pueda también como complementar con esa otra información, como tener mucha buena información permite también mejor toma de decisiones, mejor desarrollo moral de la especie. Si tenemos, y eso lo hemos visto desde que la imprenta logró popularizar el conocimiento, descentralizar la autoridad que se tenía como centralizada por la iglesia y poder llevar a la ciencia como un mecanismo también para colegir información y para discernir y para obtener datos y para poder tomar mejores decisiones, incluso para hacer mejor tecnología. Entonces está interesante poder que ese flujo de información también permita pues toma decisiones mejores para la humanidad sobre temas complejos que tenemos y está paralelamente a esa complejidad exponencial de la tecnología, pues también un avance también en nuestras maneras de ser inteligentes, de expresar esa inteligencia, ya que la inteligencia de cómputo logra unas maravillosas formas de mezclar datos, ¿cómo podríamos nosotros mezclar también paralelamente o incorporar, no sé si a los algoritmos o quizás eso sea solo nuestra condición y nuestro papel ahí, integrar los mejores valores que tenemos como especie para ponerlos al servicio de eso, para que no quede la inteligencia artificial al servicio solamente de visiones tiránicas que puede ser uno de los riesgos que puede tener la inteligencia artificial y es como seguir jugando digámoslo, los mismos roles que ha jugado el capitalismo de seguir produciendo capital, acumulando riquezas, extrayendo, y ahí hay un tema ahí que me parece muy interesante, como que lo que trae en el trasfondo también el avance de la inteligencia artificial, que puede llegar a ser mucho más hábiles para muchos procesos, y que muchas personas que hacen procesos rutinarios, no es que estén muy contentos haciéndolos, sino que les ha tocado hacerlos porque pues, les toca hacerlos, pero sería chévere si esa inteligencia y esa sensibilidad humana la pudiéramos dirigir a esos principios morales y a esos valores de compasión, equidad, digámoslo, a los valores universales que llaman la atención, pues una moral más mundicéntrica que tiene que ver con la justicia, con la equidad y con la dignidad, que son como valores que es necesario que empecemos a encarnar más en tiempos de tanto avance tecnológico, pues valdría la pena que esos valores empiecen a volverse más cercanos y podamos apropiarnos más de ellos. Incluso algunas sociedades donde no tienen todavía valores democráticos, cómo hacer para que estas inteligencias artificiales también relacionadas también con un desarrollo moral puedan llegar a introducir también lo que ahorita se está hablando y un término que me parece interesante y que lo están desarrollando en otros países para lo que tiene que ver con la gobernanza, que tiene que ver con la democracia líquida, que es un poco que los ciudadanos no solamente puedan ejercer su ciudadanía votando o en la democracia directa, sino que puedan también volverse arte y parte de las soluciones que hay frente a los problemas que se tienen, incluso utilizando las tecnologías para proponer proyectos, quiere decir, si se va a automatizar mucho de las funciones rutinarias, tenemos que tener al mismo tiempo un rediseño de la economía y de la educación para ponerlas al servicio de esa moral que
que es el conjunto de valores y de perspectivas alrededor del desarrollo también, pues humano y como especie. Entonces yo creo que me parece interesante en esa automatización que va a venir como muy fuerte y va a volver obsoletos incluso muchas profesiones, muchos trabajos, debe ir paralelamente también buscando unas nuevas riquezas de qué va a hacer esas personas y a qué vamos a poner a jugar y cómo vamos a incentivar a la ciudadanía a que no se deprima, sino que tenga posibilidades económicas sustantivas para poder que puedan ejercer algún protagonismo y un papel como seres humanos, sino que queden como, en un problema otra vez donde pueda socavar mayor la desigualdad, mayor la pobreza, sino como paralelamente, siento yo que esto de la inteligencia artificial, y eso es lo que me parece interesante, empieza a crearle a uno una conciencia más sistémica de que para resolver un problema como la desigualdad, como el cambio climático, se requiere mirar como varias frentes y trabajar en ellos de una manera coordinada, porque no de nada se ganaría, y eso es lo que se critican un poco los que hablan del solucionismo tecnológico, de pensar que ciertos problemas mal comprendidos van a crear externalidades en otros dominios que van a ser más preocupantes. Entonces decir, bueno, entonces que el problema es que tengamos renta básica universal, entonces es un problema otra vez muy poco sistémico o los impuestos al carbono, o lo que tiene que ver con el decrecimiento. Entonces siempre se miran como desde un sistema la solución, pero cómo hacer para poder, y eso creo que las inteligencias artificiales pueden ayudarnos a dar ese salto a inteligencias más metasistémicas, como Hansi Fregna lo plantea en el texto, como un desarrollo más de cuando teníamos el pensamiento sistémico, podemos ver cómo los sistemas funcionan. Entonces el ingeniero entiende muy bien su sistema, el de la salud entiende muy bien su sistema, el educador entiende su sistema, pero parece que este tiempo nos invita también a desarrollar sistemas y ahí pues más integrales en sus respuestas. Y ahí es donde yo siento que perspectivas como la metateoría integral, el metamodernismo y ciertos actores que están como produciendo como esta transformación, están invitando a que seamos mucho, no tan hábiles en la resolución tan rápida de respuestas, sino comprendamos el problema y cómo interactúan esos problemas y cuáles son las consecuencias que tiene eso para economía, para salud y para educación. Y por eso necesitamos mejorar un poco las habilidades de coordinación entre personas, porque pues si requerimos una conciencia metateórica, requerimos vernos con otras personas, con otros valores, con otras perspectivas para construir cosas juntos, y eso nos tiene que llevar a buscar maneras como poder optimizar esa manera de coordinarnos como sociedad para crear esas nuevas instituciones, porque eso requiere también una creación de un nuevo tipo de escuela, así como cuando la escuela surgió, que surgió en un contexto tecnológico bien particular y pues, estaban viviendo ciertas situaciones de una gran expansión de la población, como una gran división de poderes entre el Estado y la religión frente a quienes se encargaban en el propósito educativo para la población. Parece que con la llegada de estas tecnologías, incluso con Internet, debemos empezar a crear esa conciencia de cómo empezar a, a imaginar y a diseñar. Incluso Daniel plantea eso como a diseñar un poco, a reiniciar un poco todo, en qué contexto, cuáles son las cosas que tenemos, cuáles son los mejores saberes que tenemos para esa nueva reseteo civilizatorio. Y, no, y es un llamado que a mí me parece muy interesante porque yo hace unos días me preguntaba por qué es más importante hoy en día pues tener esa perspectiva como esperanzadora, sabiendo que no hay plenas certezas de que se vayan a lograr todos los cambios que uno vaya a plantear, pero por el otro lado, la esperanza tiene sentido para nosotros porque, y lo hemos dicho varias veces, porque nos permite poner nuestros mejores talentos, los conocimientos, los capitales, los recursos, las infraestructuras y los valores para algo que pueda activar un nuevo desarrollo y ponernos en acción. Porque, y una de las cosas que escribí hace poco al respecto también era como que una perspectiva solamente como de ver las tecnologías como algo peligroso, como algo netamente perjudicial, o tener una perspectiva nihilista o solamente constructiva, pues no es algo que permita algo que requerimos como especie, que es como el aprendizaje. Cuando yo tengo tanta arrogancia o cinismo creo que ya me las sé todas o creo que ya sé todas las respuestas o creo que nada tiene sentido, como que elimino un poco las capacidades de juego. Y me parece muy importante que en esta necesidad de empezar a estudiar y a profundizar
y a juntarnos con otros para hacer cosas pues maravillosas, necesitamos como comprometernos más con la comprensión, pero por el otro lado comprometernos más con la humildad de que no lo sabemos todo, que entonces me parece muy interesante que mucho de este espíritu que nos convoca actualmente tiene que ver un poco con la imaginación y con la posibilidad de mirar perspectivas a corto y a mediano plazo y a largo plazo de cómo, qué riesgos pueden tener estas inteligencias artificiales en nuestras vidas, pero por el otro lado dándonos cuenta de que no podemos echar por la borda, pues, por más mal que lo hayan hecho las religiones o la ciencia, pues esas cosas que le han dado también un significado alrededor de la moral, porque en buena parte, ¿qué es lo que ha hecho la religión? Pues dar un contenedor y un contexto moral para los comportamientos y para regular y autorregular los comportamientos y la ética de las personas. Entonces, no tener un poco un marco moral, que es lo que se le critica a la posmodernidad, de un poco de esas metanarrativas alrededor de lo moral y de lo religioso, pues como que resultaron siendo opacadas, vuelven a ser muy importantes hoy en esto de esta exponencialidad de las tecnologías. Quiere decir que debe tener una posibilidad de esa contención. Y yo creo que paralelamente ese es el trabajo que tiene la educación. En la educación, una educación ahora no puede ser solamente una educación de reforzar ciertos datos o forzar y obligar a las personas a aprender ciertas cosas, sino que yo creo que con estas inteligencias lo que viene es que podemos un poco personalizar el aprendizaje, podemos llevar a que las personas puedan, lo que habíamos hablado en otras ocasiones, de que lo que sabemos hacer mejor lo podamos compartir en una comunidad y podamos entregar nuestros valores y nuestros saberes y nuestros dones. Y eso es maravilloso, porque eso no es obligar. Entonces, mira que una de las cosas que me gustaría más adelante reflexionar y vamos viéndolo es como, y es una pregunta que me lo estoy haciendo en la Universidad del Futuro, si así como estas metateorías nos permiten un poco una brújula para orientarnos en mundos complejos, pues tendremos que pensar también como los metacurrículos o los conocimientos metacurriculares para esta formación. ¿Qué tendría? ¿Cómo sería eso? Y me interesa que ese desarrollo moral pues tiene que ir ligado a los procesos educativos, pero no a la educación escolarizada que conocemos, sino una educación nueva que tenemos que inventarnos. No a la economía que ya tenemos, sino cuál sería la economía que va a venir paralelamente en tiempos de tanta automatización. Y yo creo que eso me parece que esa reflexión así sistémica es la que yo creo que educativamente, e incluso para nosotros podemos incluso alfabetizarnos mejor en estos temas porque necesitamos actualizar, esa es la nueva filosofía, esa es la nueva ciencia que debe entrar en ese campo metacurricular. Y estoy de acuerdo contigo y por lo que tú vienes haciendo con lo de nómadas digitales, que también es valioso en un tiempo donde hemos tenido mucho acceso, como a mucho conocimiento, empezar como a llevar ese conocimiento de una manera más accesible a más personas. Y eso también me parece desafiante, a través del meme, a través del video, a través del podcast, empezar a hacer el éxodo hacia lo digital, un poco traduciendo esas metateorías también para que más personas puedan. Y por el otro lado, los ingenieros pueden hacer a través de los algoritmos y a través de la inteligencia artificial y los que pueden hacerlo desde ahí también cómo llevar a que maximice también los valores mundicéntricos y la creatividad y la compasión y que lo incentiven, porque es que los incentivos que tiene el capitalismo son muy tenaces. Son muy tenaces porque pues son incentivos que están a través del dinero, pero están a través de valores que son muy desde la individualidad y desde la extracción, desde el racismo, la colonización, como que tiene una serie de valores que no nos sirven para esta nueva moralidad que necesitamos construir, que tiene que ver con principios más equitativos de la distribución de las riquezas, que tiene que ver con tener un poco incluso el conocimiento de los límites planetarios que tenemos. Yo creo que esa economía, hay un texto muy bello que se llama La economía de la dona que habla un poco de eso, cómo empezar a desarrollarnos y empezar a producir una economía, pero teniendo en cuenta los límites planetarios y tener un poco esos límites planetarios y los riesgos existenciales que tenemos como especie, eso es necesario porque no podemos volver a cometer errores para aprender. No se puede porque es algo muy riesgoso y está en juego como la vida, está en juego la desaparición de la pérdida de la biodiversidad, está en juego
como muchas cosas que no nos podemos dar el lujo en pleno siglo XXI de seguirnos equivocando por ahí, pues vía estas tecnologías. Tiene que haber también, y los riesgos también de las autocracias y todas esas cosas hay que tenerlas ahí como en el radar, no quedarnos embelesadas en ellas, porque pues si uno se queda muy embelesado en esas historias, pues tampoco es que pueda desarrollar tampoco más su potencial como creativo, sino tenerlas como referentes, pero para ir como ir creando los sistemas que hagan, como decía Buckminster Fuller, haciendo obsoleto el sistema, más que podernos echar en contra del sistema y empezar que ese sistema se va a terminar en algún momento, darnos cuenta que hay que hacer es como la transición y el punto de bifurcación y hacer el matiz ya para eso. Y yo creo que la educación, por lo menos como yo lo siento, puede empezar a direccionar todas esas metacrisis como posibilidades de aprendizaje como especie. Todas esas cosas complejas, llevarlas al aula. Todas esas cosas que nos desbordan, llevarlas a la conversación, porque es ahí donde podamos empezar a dirimir y empezar a hacer los acuerdos y empezar a profundizar más en esos temas. Quiere decir, no necesitamos solamente inteligencias especializadas, no podemos seguir formando netamente solamente para el trabajo, como se ha pensado a veces en ciertas formas de ver la perspectiva en la educación en América Latina, educación para el trabajo, cuando ese trabajo lo van a hacer las máquinas. Entonces sería como un error muy grande centrarnos otra vez en esos discursos que realmente están reforzando una sociedad que ya se está como trascendiendo. Del, la, que como perdido, la intuición moral básica del metacurrículo, pensando en lo que decías de la Universidad del Futuro, eh, pues yo creo que hay, digamos, hay dos cosas, digamos, hay como una cosa, hay como una necesidad de una gran población como muy grande que necesita empezar a hacer como el éxodo de lo lineal a lo no lineal y dentro de las personas que ya están en lo no lineal empieza a haber como otro discurso que tiene que ver cómo esa no linealidad se está autoorganizando. Eh, ese serían como entonces dos discursos como básicos, ¿cierto? Como un discurso de formación, de alfabetización en complejidad, de una manera sencilla, de la manera más simple posible. De hecho, pues la complejidad, para pues aportarle un poco a ese concepto, hay que distinguirlo de lo complicado, ¿no? O sea, lo complejo no es que sea complicado, lo complejo simplemente son cosas simples, muchas cosas simples juntas, ¿sí? O sea, entonces no es complicado, no es complicado en el sentido de que sea enredado, sino que es complejo en el sentido de que está compuesto de muchas partes, pero cada una de esas partes se puede desglosar hasta que se vuelve muy simple. Y si tú vas aumentando otra, pues entonces vas teniendo una comprensión de esa complejidad, sumando simplezas, sería como la cuestión. Entonces, pues la complejidad no es como una complicación, un trancón, digamos, no es, lo complejo no es como el trancón en la 30 en Bogotá, digamos, eso es complicado. Lo complejo es precisamente lograr que eso no pase, eso sí sería lo complejo, o sea, que el tráfico esté fluyendo, eso es lo complejo. Lo complicado es lo que pasa cuando uno entra en un trancón o cuando no sabe escoger si se va por acá o por allá, y ahí viene el asunto del Waze o del Google Maps, que entonces tú ya no te tienes que poner a pensar si he hecho por acá o por acá, sino que tienes una información satelital de GPS que te dice hecha por acá o hecha por acá con una información ya mucho más concreta. Entonces ya hay una simbiosis también entre esa persona que va manejando el carro, sus intenciones y esta inteligencia artificial o este ubicador de GPS o algo que le puede decir hacia dónde ir. Bueno, entonces, esa es toda una formación, es toda una escuela que es la de formación en la complejidad. La otra es los que ya de algún modo están un poco formados, digamos, en teoría del caos. Aquí la gente se asusta porque entonces uno dice formado en teoría del caos, no necesariamente es saber las matemáticas o la física que hay detrás de eso.
sino saber por lo menos lo que los divulgadores hablan sobre eso, ¿cierto? Lo que es como lo que llamaba Wilber como unas orientaciones generales, como unas cosas que más o menos son como aceptadas en la comunidad que estudia eso, ¿sí? Incluso entre los divulgadores, ¿cierto? Obviamente con discusiones en algunos puntos, que no, que sí, que esto, que lo otro, pero hay como unas orientaciones generales en esos campos. Eh, entonces, dentro de lo no lineal también hay eso, es decir, o sea, entonces, dentro de estas teorías de la complejidad, entonces hay varias teorías de la complejidad, es decir, la complejidad es, digamos, como que reciente, ¿cierto? O sea, las teorías de la complejidad son recientes, son lo último, ¿cierto? Son como lo último en la ciencia, sino que todavía se debate mucho entre esas ciencias clásicas y esas ciencias contemporáneas, porque en la realidad todavía sigue operando mucho una realidad no lineal, ¿cierto? O sea, como que en la realidad todavía seguimos viviendo muy linealmente cuando todos los problemas contemporáneos importantes son no lineales. ¿Sí? Entonces estamos viviendo una cultura que no puede dar como respuesta ni adaptarse bien a lo que está pasando porque es lineal, todavía es muy lineal, todavía es como decías tú, entonces la biología, la química, la física y eso, y el arte y la filosofía y el deporte y todo como en cajas cada uno como por aparte, pero hay pocas metateorías que nos digan todo eso, se junta, ¿cierto? Ahí es donde entran algunas teorías que juntan dos o tres cosas de esas, por ejemplo, estas teorías que juntan todo, solo las ciencias materiales, o sea, como la física, la química, la biología, y no cuentan como con el arte o la sociología o la filosofía o las humanidades, y hacen como una teoría del todo allá, como la teoría del todo de la física, ¿cierto? Pero no incluye la parte mental, ni la parte psicológica, ni la parte sociológica. Entonces son teorías del todo, pero son teorías del todo que son secundarias. O sea que, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein es una teoría secundaria, porque es una teoría de la totalidad o una teoría unificadora secundaria, porque solo está hablando de física, no está hablando eso no explica la psicología, ni la poesía, ni el cine, ni la literatura, esas son secundarias. Una teoría como la de Wilber ya es una teoría realmente unificadora, ¿cierto? Porque ya nos está hablando de cuerpo, mente, espíritu, sombra, ¿listo? Sí. Pero además está también otra serie de teorías unificadoras como la de Wilber, ¿cierto? De otras personas y algunas nuevas que no conocemos mucho, pero que han nacido, o sea, que las conocen algunos académicos porque ahí entonces aparece otra cosa, y es como una cuadrilla de gente que está estudiando la complejidad desde hace, o sea, están metidos en esos temas, cuando entran a hacer sus doctorados, esa es la bibliografía y esa es la literatura que leen, y entre más avanzan es más pequeño el grupo, de algún modo, ¿cierto? Y las metateorías a veces surgen también de esos doctorados y postdoctorados, y hay grupos de personas ahí que conocen teorías unificadoras que no son tan populares como la de Wilber, que podríamos decir que es popular, sino que son más académicas, pero que entonces también implican unas teorías muy grandes, que implican de nuevo unos estudios para mirar cómo se relacionan esas mismas teorías, ¿cierto? O sea, como que ya hay varias teorías del nivel de Wilber, entonces lo que tú tienes que hacer es, bueno, vamos a leer, pero entonces no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil leerse todas esas teorías, entonces no lo puedes hacer tú solo, sino que ya lo tienes que hacer en un equipo de personas, ¿cierto? Que puedan juntar eso. Eh, entonces, eso, comprender que eso tiene un sentido, comprender eso de la holarquía, comprender que de esto de que para construir un nuevo nivel de conciencia es necesario ser capaz de integrar
unos niveles previos, ¿cierto? Unos elementos previos que se integran en una nueva cosa que no es solo la sumatoria de sus partes, sino que emerge algo nuevo allí de esa sumatoria de partes. Ese discurso de la emergencia, ese discurso de la totalidad parte, ese discurso de la evolución, ese discurso es el que no está, eh, pero los divulgadores lo están tratando de meter hace mucho rato y ahorita también creo que va a ser muy importante seguir en eso, ¿no? En la divulgación. O sea, como encontrar que te digo yo, como un término medio, ¿no? Entre lo muy complejo y lo simple, ¿cierto? Tratando de encontrar ahí ese término medio y creo que ese término medio sería un poco como el mito, ¿no? O sea, como lo que llamaríamos el mito. O sea, como el mito es como ese término medio entre lo complejo y lo simple y, y un público, ¿no? Lo logre como comprender. Pero sí esa universidad del futuro o cualquier universidad no lineal, pues porque la universidad del futuro no puede ser sino no lineal o compleja y caótica y dinámica. Entonces, el currículo de esa universidad tiene que implicar, por ejemplo, cosas como esas teorías, por lo Mm. menos de la Wilberiana o de teorías similares o de la metamodernidad. Ahí están como los temas, digamos, o sea, por ejemplo, un libro como Los 12 reglas de Daniel Gold, de Hatzi Freina, son cosas que se pueden volver currículo fácilmente. Y, y pues ahí va un punto, pero lo que estamos hablando es que ellos mismos están estudiando teorías de ese mismo grosor para mirar qué pauta le llaman arcos, qué arcos o qué patrones encuentran en esas teorías de unificación. Digamos que eso apenas se plantea como posible. Creo que es un poco como las conversaciones de las que estás hablando cuando los teóricos empiezan a hablar de la prevención, ¿no? O sea, es decir, espere, o sea, eso es tan complejo que es mejor que complejicemos también el pensamiento, ¿cierto? Complejicemos nosotros también la discusión, ¿cierto? Para poder mirar qué hacemos, porque las implicaciones no lineales de eso son muy altas, son muy Mm. manejables, son muy impredecibles porque precisamente por su no linealidad. Entonces comprendamos la linealidad entonces para que nos podamos poner como en un lugar de poder pues, discutir este tipo de cosas. En ese punto estamos, ¿vos qué pensás? Como que lo que digo yo es que esa es la dificultad es que estamos como entre dos lenguajes, entre un lenguaje lineal y uno no lineal, y ahí es donde estamos como siempre como la dialéctica, no sé, en el entrecruce, en el cortocircuito, digamos, más bien, digamos, como que siempre estamos en el cortocircuito ahí, entre lo lineal y lo no lineal, ¿o vos qué pensás? Sí, claro. En esa conciencia de lo no lineal y de las ciencias de la complejidad, pues un ejercicio que yo he empezado a hacer con los estudiantes es introducir maneras de abordar los problemas de una manera más sistémica y poder desarrollar capacidades de conexión, de ver cómo se conecta algo con algo y de ver un poco como que si hay un orden emergente, ese orden no se va a poder hacer por vía de la ley o por vía de una ciencia puntual, de arriba hacia abajo, sino que eso tiene que tener unos, así como la complejidad funciona, unos órdenes emergentes, ¿cierto? Que no son impredecibles, son probabilísticos, y eso nos lleva a mayor humildad epistémica. Eso es lo que me parece interesante, porque es que no, no tenemos la capacidad solo de darnos cuenta de todos los elementos, sino, pero sí, si entre más elementos y mejor ciencia tenemos, pues podemos tomar mejores decisiones para resolverlos, porque la mayoría de cómo hemos resuelto los problemas hemos generado es más problemas. Hemos generado a veces es como peores soluciones, y eso le llaman solucionismo tecnológico, como un gran determinismo, y a eso se podría hablar el determinismo tecnológico como una expresión de la linealidad, como abordamos las cosas. Y las ciencias de la complejidad vienen muy desde el siglo XX y eso es una gran riqueza que tenemos desde Gregory Bateson,
desde autores como Stuart. Hay muchos autores que han propuesto, el mismo Frijot Capra, en esta teoría de la física, ha sido un físico que ha desarrollado, Satish Kumar, con el college, el Chumaha College, reuniendo a metateóricos y agentes de la ecología, la ciencia, para hablar de ese nuevo paradigma, porque en buena parte, desde los 60, 70, 80, incluso 60, en el mundo han venido como en esa discusión sobre esas teorías de lo complejo, pero yo siento que todavía eso no ha permeado mucho el proceso educativo, el proceso curricular y el proceso formativo. Hasta ahora no hay, por eso me parecía muy chévere cuando tú estás sacando esa síntesis de lo que es un fractal, esa síntesis de lo que es lo complejo, como poner un poco esa conexión y un poco con la cultura visual, como también, yo creo que una de las cosas también más interesantes que a mí me llaman mucho la atención es como, como poder empezar a cuidar, por decir de alguna manera, la imaginación de los jóvenes en una era de mucho entretenimiento tecnológico, de mucha inmediatez, de mucho apego, como, ¿cierto? Cómo empezar a estimular otro tipo como de sensibilidad, porque no se trata solamente como de quitarle la tecnología porque muchos de los problemas, por ejemplo, como con los que se han asumido el problema de las drogas en el mundo, es la construcción de cárceles y el empobrecimiento de las culturas negras, y es un racismo sistémico mucho más brutal, porque la salida que hemos tenido para la política de drogas ha sido la solución ha sido más problema, o cuando creamos y fumigamos los campos con glifosato, o cuando creamos un poquito como pensamos que todo se va a resolver vía tecnológica, con la democracia solamente virtual. Siempre cuando vemos una cosa tan lineal, lo que hacemos es externalizar daños en otros frentes y eso nos pone en una mayor complicación para resolverlos y nos devuelve y nos mete en rollo. Entonces yo creo que aprender a movernos y a pensar cómo empecemos a nivel interno a lidiar con la incertidumbre es algo que educativamente es necesario empezar a trabajar. Porque si no tenemos esas capacidades para lidiar con lo incierto, con lo improbable, con lo que desborda, nos volvemos a afirmar otra vez en el paradigma que estamos queriendo trascender de cierta manera. Entonces me parece muy interesante que la complejidad es un abrebocas para la colaboración, para una mayor capacidad de agencia entre diferentes actores, para reunir a los grupos de personas y de los arquetipos de personas que tienen esos conocimientos para la conversación y cómo poder nosotros ya no solo votar, y eso lo dice la democracia líquida, no solo votar por un gobierno o por un presidente, sino por estas personas que realmente tienen las mejores ideas para llevarlas a cabo. Entonces yo voto es por esta propuesta, voto por este proyecto. Quiere decir, los ciudadanos legitimando y llevando a cabo en un enfoque de democracia directa las cosas, ya no tanto con el intermediario, que es una de las cosas maravillosas que la tecnología ha empezado también a quitar tanto intermediario. Piénsalo en la producción musical, se tenía una serie de personas para hacer las cosas, pero ahorita una persona puede empezar a tener como menos intermediarios y eso por un lado es bueno. Entonces, si empezamos a quitar tantos filtros en la toma de decisiones, podemos empezar a involucrarnos de otras maneras. Y yo vuelvo otra vez, me parece interesante, es que vuelve otra vez a llevarnos a pensarnos que no solamente en un Estado de Derecho, donde nos dan más derechos, sino que también cómo podemos empezar a asumir más responsabilidades nosotros de las cosas y hacer más protagonismo. Incluso lo que está de fondo en todas estas ciencias de la complejidad es que uno es arte y parte también de la solución de los problemas, que uno está metido, que eso de ser antisistema es imposible, porque siempre estamos en el sistema, estamos bebiendo del sistema, entonces me parece muy interesante una mayor alfabetización mediática sobre esto por un lado, una mayor capacitación también, y por el otro lado también una posibilidad de experimentación de esa complejidad también en nuestras vidas, cómo nosotros experimentamos esa complejidad, cómo nosotros nos volvemos más conscientes de esos temas, no solamente de una manera teórica, sino también eso cómo los encarnamos nosotros, cómo los vivimos, y eso yo creo que es algo interesante. Y hay ahorita muchos modelos y muchas cosas que permiten acercarnos a eso que podemos ya disponer. A mí me gustó mucho cuando Hansi Freina también ponía el esquema de la política metamoderna como en 6 niveles y mostrar cómo esas cosas todos están
retroalimentando mutuamente lo económico, con la desigualdad de información, con el contexto de los capitales sociales, pero también con, como que le daba la vuelta y esa posibilidad es necesaria, hermano, porque yo siento que sin eso vamos a estar es como presos otra vez de lo lineal y otra vez eso lineal pues es bueno para ciertas cosas, pero en términos de esos temas que estamos hablando que son más de corte global y de corte más complejo, pues no nos sirven esas teorías. Y la escuela está muy relacionada y orientada en una formación más hacia la especialización, al trabajo, pero no está pensándose esos metacurrículos. Entonces me parece muy interesante que nosotros podamos empezar a reunir el grupo de personas que puedan tener estas competencias, que puedan tener la disposición, que es una de las cosas más difíciles, a trabajar y a meterle y a producir contenidos para pues crear una esfera pública mucho más amplia, mucho más compleja y que podamos empezar a crear los espacios de aprendizaje y los materiales para ese tipo de formación como emergente que requiere este tiempo. Y por el otro lado, lo que yo he venido también pensando y reflexionando es que los temas de la sabiduría también, que también Wilber y muchos autores en el mundo han venido como haciendo esa convergencia de la sabiduría para ponerla al mejor servicio de la sociedad, eso también tiene que ser importante en esta nueva educación, cómo empezar a tener como mayor acceso y a esta ecología de prácticas y a esta sabiduría que hay en el mundo también para ir alimentando también a esa nueva formación de esta persona y este ser humano que pues estamos tratando como de pensarnos. Por lo menos empezarla a pensar ya es una cosa interesante, pero rápidamente uno empieza a hablar de educación y termina hablando de tecnología o de economía porque requiere un poco pensarse también esas cosas como en interacción. Entonces me parece un desafío muy importante esto de las ciencias de la complejidad y creo que que para la política y para la gobernanza de estos temas ecológicos y pues, es como la ciencia básica. Digámoslo, eso va a ser como la ciencia básica. Las ciencias básicas van a ser las ciencias de las complejidades. Va a ser esa ciencia básica. Pero obviamente, curiosamente, para poder acceder a ese conocimiento hay que tener también unas bases de la otra ciencia disciplinaria, de la física, la matemática, como unos mínimos también. No se puede tampoco derrumbar y decir que la ciencia de la complejidad va a desplazar un poco lo disciplinario, sino que lo va a integrar y lo va a saber cómo coordinar de una mejor manera. Eh, Eso es lo que yo pienso ahí como al respecto de eso, pero le veo potencia, le veo mucha potencia a esa discusión. Me gustaría que hablaras un poquito de eso, la arcomodernidad. Yo no había escuchado ese concepto. ¿De qué se trata eso? Ese es un texto que vi ahí en la cuenta de Facebook de Daniel Gors. Mm, Eh, Él está como que crearon una fundación que se llama ARC, como ARC, ARC, que pues traduzco como arco, creo. Y hablan de la arcomodernidad como el paso después de la metamodernidad. Y entonces ahí en ese texto, como de ciento y muchas páginas, 150 o algo, el hombre, ahí como que un grupo de gente, no como Daniel Gore, sino como es un documento como de esa fundación, donde lo que buscan es como, sí, precisamente esos perfiles y van a tener unas bolsas de dinero también como para patrocinar proyectos que tengan que ver con esa megasíntesis inicial que se requiere. Entonces ellos ya han hecho como algunas bases de datos, reuniendo como todo lo que consideran de acuerdo a también unas metodologías que plantean ahí, como esas teorías, lo que son teorías secundarias y lo que son teorías primarias en el sentido de teorías del todo. Eh, pues algunos teóricos han hecho como el cruce de dos, tres teorías de esas, ¿sí? Eso, tres, cuatro teorías de eso. Otro por allá de pronto hizo otras dos, otras tres, y han encontrado en sus trabajos similitudes, arcos entre esas patrones, digamos, entre esas metateorías, digamos, ¿cierto? Entre esas grandes teorías.
Entonces, lo que esperan en un principio es que aparezcan varios grupos arcomodernos, ¿cierto? Que lo que hacen es eso, es como estudiar, cruzar tres, cuatro, las que puedan, digamos, como metateorías grandes y tratar de estudiarlas a fondo y mirar qué arcos tienen, o sea, qué patrones tienen. Y entonces, en otro momento, ellos ven que esos grupos arcomodernos que harían, estudiarían como todas estas metateorías, ya podrían pensar en sacar un metapatrón de esos patrones que ellos encuentren en esas metateorías y especulan al respecto, que me parece de ciencia ficción, pues es de ciencia ficción también, pero es una cosa como muy posible. Y es que, claro, como todo esto tiene que ver con física, con matemática, todo esto tiene como en últimas un discurso, pero también tiene unas representaciones matemáticas. Entonces, con esas representaciones matemáticas se puede, de cierto modo, como programar un algoritmo, ¿cierto? Entonces, sería como que lo que llaman como una singularidad tecnológica y epistémica. Yo la junto como singularidad tecnoepistémica, es que se junte esa como síntesis actual de todas las metateorías que tenemos hasta el momento en el mundo y esos patrones que se encuentran en todas ellas, poder informar a la inteligencia artificial con eso, porque eso también tiene un arco de valores y tiene un arco de moral. O sea, eso se descubre también en esas teorías. O sea, que hay una moral, también hay una... Entonces, trae la misma respuesta inscrita, ¿cierto? La misma respuesta inscrita de moralmente qué. Entonces, ahí yo creo que la respuesta sociológica o académica, digamos, yo creo que es un poco como una responsabilidad de ciertos académicos, más allá de pertenecer a ciertas universidades, y la responsabilidad de que si están estudiando y están quemándose todas las pestañas, todos esos años, todos los doctorados estudiando estas teorías tan grandes que resumen otras teorías, y etcétera, pues que hay que seguir continuando con ese proceso de complejización hasta llegar como hasta donde más puedan, que sería como eso, lo que se imagina, ¿no? Como una síntesis de todas esas teorías y unos arcos y unos patrones de todas esas teorías. Hasta ahí, digamos, habría como una singularidad epistémica, como que no habría posibilidades de ya de predecir, de saber qué pasaría de ahí para allá. Pero siento que es como hacer el esfuerzo de entregarle lo mejor de nuestro conocimiento a la inteligencia, digamos, o resolver lo mejor de nuestro conocimiento. Creo que ese en principio es como nuestra tarea, o la tarea de esos académicos. Y de pronto la tarea de nosotros, que no estamos pues haciendo doctorados ni postdoctorados a ese nivel, es la de mirar qué logramos entender de eso y cómo lo logramos simplificar, ¿cierto? Para volverlo más amplio, para que ese discurso que está tan arriba, que nosotros hemos conocido porque le hemos dedicado muchos años a estudiar teoría integral y metamodernidad y todo esto, y aquí vamos como un poco comprendiendo esto, porque la idea de ellos también es hacerlo comprensible, la idea de Wilber es hacer comprensible todo eso, la idea de Morán es hacer comprensible todo eso. Entonces, y sigue siendo igual, no es crear una teoría que se entienda en números, pero que nadie sabe qué es que se está diciendo, sino que se considera también que eso debe tener una integración filosófica, política, psicológica. Entonces, creo que es un esfuerzo interesante, obviamente que toma otra vez todo este elemento que también hemos debatido, que es el de los niveles de conciencia o los niveles de complejidad, pero digamos que estos niveles de complejidad no implican, pues, o sea, digamos, implican, es como una observación, es lo que estamos diciendo, o sea, es un tipo de observación del modelo de complejidad jerárquica que es también súper importante en todas las teorías de la complejidad, y es que en todas las teorías de la complejidad hay jerarquías, hay jerarquías. Entonces, es como muy importante. Y además esas jerarquías se trata de que no sean arbitrarias. Eso es lo que plantea también la arcomodernidad. O sea, hay como algunas teorías que plantean unas jerarquías que tienen como cierta arbitrariedad. O sea, las mejores teorías son las que encuentran jerarquías no arbitrarias, ¿cierto? Jerarquías que son, digamos, como observables ahí y son claramente distinguibles a través pues, de las metodologías que ellos hagan. Entonces, esa es como la vuelta por ahí. La de nosotros, lo que te digo yo, la vuelta arriba, pienso yo, como de la vanguardia académica,
La de nosotros aquí es como la divulgación, pienso yo, pero además es encontrar una cosa y es que la divulgación es inspiradora, digamos, o sea, que la divulgación genera más ideas, digamos, genera más, sí, la explicación, la simplificación de cosas complejas genera como, sí, más insights, o sea, contribuye como, como a la red neuronal, digamos, de la sociedad, para que haya como una información que permita como inspirar otras cosas. Por ejemplo, cuando introducimos el concepto de fractal, digamos, por ejemplo, que es como un concepto que ha tenido sus momentos populares, ha llamado mucho la atención porque geométricamente es muy estético, es muy interesante, pero como que nos ha faltado darnos cuenta que efectivamente es una entidad compleja, matemática y geométrica, que no solo es como bonita, sino que también en efecto se usa eh, para calcular esa complejidad, ¿cierto? Y entonces entender un poco eso nos lleva a unos ejercicios que posiblemente no sean ejercicios muy... Yo, por ejemplo, veo que en todas las vanguardias, en todo el arte contemporáneo, existe una gran cantidad de metodologías respecto a cómo tratar con lo no lineal, ¿cierto? Sino que es interesante mirar, empezar a explicárselas o empezar a ver explicaciones desde otros lugares, por ejemplo, desde las matemáticas, entendía las matemáticas no como una cuestión meramente numérica, sino como una cuestión de patrones, que es como el asunto donde yo creo que podríamos empezar como a introducirnos en la complejidad, y es a través del concepto de los patrones, ¿cierto? Que nos hace pensar en muchos lenguajes, porque no solo a los matemáticos les interesan los patrones, sino también a los modistas y a cualquiera que quiera hacer un modelo de negocios o lo que sea, o cuál es el patrón de crecimiento, o el patrón climático, o el patrón, etcétera, o mi patrón en mis relaciones de pareja, o el patrón, lo que sea. Digamos, ese concepto de patrón me parece muy interesante, y ahí se va a derivar obviamente el fractal, de ahí se derivan esos conceptos de Olón de Wilber, pero creo que el patrón es como un buen elemento de entrada, porque no habla de matemáticas, pero efectivamente esas son las matemáticas, digamos. Bueno, pues las matemáticas, un lenguaje particular para describir esos patrones. El arte tiene otros lenguajes, la sociología tiene otros lenguajes, la filosofía tiene otro lenguaje, pero en últimas lo que todos están tratando de hacer es describir patrones, patrones que en el mejor de los casos no deben ser arbitrarios. O sea, las mejores teorías serían las que encuentran patrones que simplemente están ahí, digamos, como que los advierten. Por ejemplo, en términos de ver eso de la cuestión científica, pero también está la creación de patrones, que esa es otra cuestión. Y es que usted puede crear patrones nuevos, así como la química crea como cadenas moleculares nuevas y esa clase de cosas. Nosotros, que no estaban en la naturaleza, nosotros también podemos pensar en crear fractales, empezar a crear patrones y esas cosas, por extraño que nos parezca, y ahí es donde luego vamos a, pues podría uno empezar a entender eso, tiene que ver con toda la tecnología, tiene que ver con todo lo que está pasando detrás de estas pantallas, tiene que ver en la forma como están pensando estos computadores, y por eso nosotros, siento yo, no hemos tampoco sido capaces de desarrollar más tecnología, porque es que no pensamos, para desarrollar tecnología hay que pensar hoy en día no linealmente. De la electrónica para acá, las cosas son no lineales. A eso ya no le acaban las matemáticas lineales ni la comprensión lineal, y eso es algo así como ese cálculo estadístico, ese cálculo probabilístico, donde uno no tiene pues como la respuesta precisa, pero tiene una probabilidad, un porcentaje de que algo ocurra o no, ¿cierto? Eso es un poco como el mundo, y está muy chévere que los niños, bueno, esa idea de los niños en específico no es, no son los niños como tal de 4, 5, 6 años, pueden ser. Pero los niños que más me interesan son los niños que están dentro de los adultos, o sea, el niño que hay entre los adultos, entendido como ese niño que todavía puede llegar a tener curiosidad si se lo explican de una manera muy sencilla, ¿cierto? En la complejidad, en el caos, en la mecánica cuántica, en los fractales.
Entonces yo creo que los adultos todos tenemos como ese niño y a ese niño le interesan esos temas, digamos, ¿cierto? También a los niños reales, a los niños pues normales, pero siento que esa no linealidad no tiene que ver con el adulto o con el niño, sino que el personaje ahí, por lo menos desde este enfoque, es el niño interior, digámoslo así. O sea, como que es al que realmente le estamos apuntando, como a ese niño interior que está dentro del adulto, que no recibió la formación que le dieron a Elon Musk en la escuela, ni recibió la formación que le dieron a Bill Gates en la escuela, ni recibió la formación que le dieron a Steve Jobs en la escuela y en el colegio, ¿cierto? No recibió esa formación, pero ahorita como la puede recibir. Sí, ahorita tú puedes, como ese cursito que no pudiste entrar, al que sí entró Bill Gates hace mucho tiempo, en primero de primaria, en kinder, que le hicieron un tallercito ahí muy simple, pero que tenía que ver con complejidad y eso hizo que ese niño empezara a manejar unos conceptos y a entender unas cosas que le permitió pensar en las cosas que pensó. Esa formación compleja que sí recibieron ellos, ahorita de algún modo la tenemos que popularizar, ¿cierto? Como que todos mínimamente hayamos tenido una primaria parecida a la que tuvieron estas personas que inventaron todos esos grandes inventos. O sea, como desatrasar esas asignaturas, no sé, porque pues no se podía, no, política, ideológicamente, económicamente, lo que sea, pero ahorita tú te puedes devolver como a desatrasarte, como a llenar esos cursitos para poder estar por lo menos mínimamente, eh, no sé, hombre, como en el mundial, como si estuviera sucediendo el mundial y no supiéramos que hay un mundial y están jugando los. Así es como lo esto de lo no lineal también, o sea, como que hay un mundial no lineal, es súper importante, nos estamos jugando la posibilidad de encontrar soluciones reales o no, y de tener una relación equilibrada con la inteligencia, con la tecnología o no. Pero lo que no entendemos es que eso no lo podemos pensar sino de manera no lineal. ¿Sí me entiendes? O sea, soluciones lineales no hay para eso. Sí, No hay. por eso es muy bonito el concepto de protopía de Kevin Kelly, que habla como de incrementos, ¿cierto? De los cambios que se están haciendo y de muchas cosas que están interactuando para esos cambios, sino como lo que pensaba la utopía, que era la linealidad entre algo que no se tenía y algo en el que se iba, ¿cierto? Pero en medio de ese tiempo no se desarrollaban incluso las capacidades para que se dieran esas cosas. Acá en el pensamiento complejo es empezar a crear ese movimiento, ¿cierto? Y las interacciones, ¿cierto? Y las simulaciones y el prototipado y como la pequeña escala para empezar a crear esos órdenes emergentes. Van surgiendo por personas que se van reuniendo a compartir, a conversar, a hablar, a soñar, a crear y a nunca matar el espíritu de aprendizaje que hay, porque cuando se muere el espíritu de aprendizaje ya se pierde la complejidad. La complejidad hay que mantenerla ahí viva. Por eso me parece bonito la metáfora del niño, porque es como el que se asombra, el que está como apasionado por algo. Y qué bonito ver que en los juegos de los niños también se da mucho esa no linealidad. Esos órdenes emergentes que se dan a través del juego no se dan tanto por algo como alguien que está ordenando de una manera centralizada las cosas, sino que son cosas que se dan en un contexto, en un clima, en un tipo de emocionalidad. Y por eso es muy interesante que básicamente poder crear aulas para la complejidad es también empezar en aulas donde se pueda empezar a desarrollar esa imaginación colectiva, ese juego de maneras más serias. Y el juego pues va evolucionando pues en nosotros. Cuando niños jugábamos de ciertas maneras, pero pues ya los juegos que se están teniendo pues tienen que ver con estos temas de la complejidad y del desarrollo pues más multidimensional de las cosas. Incluso esos discursos van paralelo es porque vamos empezando a ver la necesidad de inteligencia más general, no solo la inteligencia especializada, sino de marcos más generales, y hay que ver patrones, y hay que ver como maneras que nos permitan ver en marcos históricos más amplios. Eso lo habíamos hablado como una de las inteligencias para el desarrollo interior, tener unas metainteligencias que permitan tener pues la historia de la humanidad y poder ver cómo contarnos como ese libro tan lindo de Brian Swim de la aventura cosmológica, desde cómo surgieron las cosas hasta nuestros días, y lo cuenta desde una manera también que cualquier persona puede leerlo, puede encontrarse con ese texto y empezar a ver cómo surgió la vida en el planeta,
y esas historias se están empezando a contar y empezar a reunir esas historias no están dando solamente datos objetivos y datos físicos y matemáticos, sino que también están mirando que nos están implicando y están hablando de nuestra participación como co-creadores también de otros futuros. Entonces, eso es lo bonito. Estas metateorías también traen también en su corpus teórico como un sentido también esperanzador y también constructivo y de mayor inteligencia colectiva. No están hablando solamente de comprensiones determinadas, sino que están abriendo posibilidades para que empecemos a aprender y a crear cosas juntos. Eso es lo que me parece bonito. O hay otras teorías que no, que por lo contrario cierran el aprendizaje, paran la evolución. Hasta acá llegó todo esto de aquí para abajo. Entonces, como que evitar esa arrogancia y esa cosa de saberlo todo me parece algo que por eso el niño está siempre como en esa actitud, siempre abierta del aprendizaje y mira muy curiosamente que esa inteligencia de la complejidad que estamos hablando tiene que ir paralelamente en descubrir esas oportunidades de juego y no de negación del juego, como decía también Daniel en muchos de los textos de que pues hablaba él de como de varios momentos, o yo no sé quién escuchaba de cierta manera de un nihilismo ingenuo, un nihilismo más, ¿cierto? Y un nihilismo ya mucho más afirmativo y constructivo y muchos de estos filósofos y pensadores que están detrás de esas teorías de la complejidad también traen de fondo también esa invitación y esa posibilidad, a pesar de que hay unos topes donde no podemos nosotros comprender ciertas cosas de estas teorías, por lo menos sí podemos también crear y buscar lo que tú dices como los patrones y de poder mirar como abstraer. Quiere decir, la construcción de patrones es una evolución de la inteligencia abstracta, como que podemos abstraer más cosas y concretar y sintetizar y crear como bolones de esas cosas para llevarlas a lo que hagamos, a nuestra vida, así en nuestra profesión, pero poder como empezar a discernir esas cosas, pues es parte de incluso ahorita hay un libro también que yo me quiero leer que tiene que ver que llama La evolución de Dios, cómo ese concepto de Dios a través de la época ha cambiado y muchas personas están ya creando como esos, esas síntesis evolutivas, porque yo creo que también el principio evolutivo también es importante también de todas esas teorías que también ven cómo se han dado cuenta que la tecnología o el concepto de Dios o ciertas cosas han tenido esos arcos, por lo menos evolutivos, de transiciones y tenerlos en conciencia es chévere porque pues lo plantean como algo abierto, no como algo cerrado. Entonces, hay una cosa que me parece interesante es también en caso de estas inteligencias artificiales, y tú lo intuías un poco en lo que hablabas, es cómo poner ese conocimiento, ¿cierto? Y como el diseño de la inteligencia artificial es diseñada por personas, cómo hacer que a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, de gobierno frente a esas cosas, pues ya de una nos permitan hacer esas interrelaciones entre esos temas y poder ya como seres humanos discernir y poder crear los mejores proyectos, no proyectos así como tan lo que decía Pedro, me decía, es que la cultura no se puede volver solamente espectáculo y desarrollo de crear, pensar que esa es la cultura es una cosa reduccionista. Pensar que la tecnología son solamente los aparaticos y solamente vamos a crear que la alfabetización digital sea que aprender a manejar el equipo y hacer presentaciones en PowerPoint y hacer descrestar a la gente, eso no es solamente la tecnología. La educación no es solamente la creación de habilidades. Entonces, como que la complejización del mundo nos permite también pues empezar a construir ese otro mundo como con mayor humildad y como por partes y como con alcances más cortos en los desarrollos. No pensar que eso pues a futuro, quiere decir, ahí es la cuestión de la escala, porque mira que ahorita todo el mundo está muy emocionado del corto plazo en muchas cosas, pero como a largo plazo, ¿cómo lo podemos pensar? Y eso es lo bonito también de las metateorías, porque tienen visiones más amplias y nos permiten ver en no volver a cometer los errores e incluso saber un poco más, incluso mucho, el libro que va a sacar Alexander Bard va como por ese estilo, va a ser una replanteamiento de la historia humana otra vez a partir de los patrones, y me parece genial porque es empezar a ver cómo ciertos momentos que hemos tenido como humanidad y cómo poder aprender de ellos, ¿cierto? Eso es que nos vuelve más como aprender de la humanidad, pero en todo su arco evolutivo como especie. Eso está maravilloso y eso está lindo. ¿Cómo introducirlo en la educación? Ahí está el reto, porque todavía no estamos hablando de eso en las prácticas educativas, todavía o por lo menos yo
no siento que esté como tan democratizado ese conocimiento y yo creo que en parte de eso siento que esa divulgación va por un lado hacer más accesibles esos conceptos, pero por el otro lado desarrollar proyectos y de aplicativos de todas esas teorías en pequeñas escalas. No son solamente la divulgación, porque lo que ha querido hacer la ciencia ciudadana también en el mundo es sí, interesante y divulgar el conocimiento científico en el mundo, pero el otro lado, cómo empezar a crear procesos de ciencia ciudadana y de procesos de participación donde la gente pueda experimentar con esas cosas en contexto. Y es que a eso me refiero con las metodologías, es decir, yo lo que veo, lo que me empiezo a dar cuenta es que si tú te pones a tratar de comprender un concepto de estos, por ejemplo, con los que digamos, o sea, cuando ya empezamos a pasar a un mundo no lineal, la forma de medir una no linealidad es distinta a medir una linealidad. Digamos, una linealidad tú la mides con una regla, ¿cierto? Pero una no linealidad, entonces aparece, por ejemplo, el fractal como un modo de pensar esa no linealidad, y entonces aparecen unas matemáticas fractales y aparecen, digamos, como diferentes fórmulas o diferentes maneras, ¿cierto? Esas fórmulas, pues tienen una matemática muy compleja, pero su formulación conceptual puede servir de analogía o de metáfora para pensar maneras precisamente de hacerlo desde otro punto de vista pedagógico, por ejemplo, para desarrollar un taller plástico, fotográfico, o lo que sea, o danza, teatro, lo que sea. Entonces, cuando empiezas a hacer ese ejercicio, lo que haces que me parece muy interesante es comprendes un poco más esa fórmula, lo cual es fascinante, eh, y entiendes cómo se relaciona con determinado ejercicio, ¿cierto? Con determinada acción, por ejemplo, en el teatro, ¿cierto? Entiendes cómo se relaciona. Tal vez esa acción tú ya la hacías en tu cotidianidad, o ya ves que eso ya se ha utilizado mucho en el arte, Mm. pero no habías hecho esa relación entre una fórmula matemática y esa acción. Ahora, cuando empieces a escuchar más cosas, más historias en relación a esas historias matemáticas de esa no linealidad, esa fractalidad, ese hecho de que tú ya hayas hecho una relación de esa matemática con una acción, por ejemplo, a nivel del teatro, por ejemplo, o de la literatura, como quieras, va a permitir que lo que siga pasando ahí en ese mundo matemático, si tú sigues estudiando otra formulita, eso te va a empezar como a inspirar, no es como algo que no tiene nada que ver contigo. Mm. Como que hay un premio, no, un premio Nobel de matemáticas, no, de Nobel de matemáticas, no hay un premio de estos Príncipe de Asturias o no sé, de matemáticas, o un premio Nobel de física y toda la cosa, y medio explican la cosa por encima, y es como si no tuviera que ver nada contigo, como si tú no fueras capaz de hacer ninguna analogía de eso, como no, o sea, ¡buah! Y a veces simplemente te quedas como en shock o sorprendido, pero creo que no, o sea, nosotros como artistas sabemos que hacer analogías es lo más fácil del mundo, o sea, o por lo menos los artistas nos entrenamos en eso. Entonces, para nosotros es muy fácil hacer de los números una metáfora, o de un signo matemático una metáfora, o de, sí, o, nos falta es ser como más curiosos y hacer también metáforas de un logaritmo y hacer metáforas también de un algoritmo, o sea, pero para eso entonces tratar de entender un poquito qué es el logaritmo, no para yo volverme matemático, sino porque esas ideas yo las puedo analogizar, yo las puedo volver metáforas. Es muy bonito, entonces cuando empieza a pasar movimientos en ese mundo tan intenso como es el de los matemáticos, el de la tecnología, o el de, digamos, la física o la química y todas esas cosas, entonces esos discursos empiezan a hablarte más, me parece a mí, y entonces terminas conectado. Entonces yo creo que a falta es esa conexión. Digamos, muchos artistas ya la han hecho, los artistas de ciencia, arte, ciencia y tecnología precisamente hacen esto, sino que no sé, y algunos han hecho mucha divulgación, también me acuerdo de Newton, por supuesto, ¿cierto? O sea, cómo tratar de divulgar o cómo tratar de hacer ver simple una tecnología que en principio nos la muestran como unas cajas oscuras o negras de las cuales no podemos entender nada. ¿Qué es lo que tiene un chip por dentro? ¿Cómo se hace un chip? ¿Cuál es el teórico mental?
¿cierto? O metafórico, de lo que implica tener una fábrica de chips y todo lo que eso implica, y qué metáforas de allí pueden terminar implicando algo que nos ayude a entender lo que es un chip, más allá de como lo entienden los ingenieros o como lo entienden los matemáticos, sino también desde otros puntos de vista, como jugando, ¿no? Es como explicándole a los niños, al niño que te digo yo, que es un chip, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago yo un taller para que los niños entiendan que es un chip o que entiendan cómo es una fábrica de chips y por qué es como es, o qué es Silicon Valley, o qué es una inteligencia artificial o una interfase, etcétera, ¿cierto? Entonces, no solo utilizar el celular, por ejemplo, que era lo que hablaba con un amigo en estos días, o sea, no es solo usar el celular, sino usar el celular, el concepto como una metáfora. No solo usar el Internet, sino pensar el concepto de la Internet. No solo usar el computador o la webcam, sino pensar eso también como una metáfora, como un concepto de algo, ¿cierto? Eso es lo que nos hace falta. Y en el arte hay muchas prácticas que desarrollan eso, pero que están como aisladas y son ignorantes o inconscientes de algunas de las relaciones que tienen como con pensamientos complejos de otras ciencias y está bien chévere empezar a conectarlas. Creo que ese es uno de los tejidos que hay que empezar a hacer, empezar a mirar las relaciones arte, ciencia y tecnología y sociedad y educación, pero no solo desde ese punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista del pensamiento de cómo funciona la tecnología, cómo funciona una fórmula matemática, cómo, ¿sí? Estas cosas, como que hay como un enfoque de comprensión que no es el desde adentro, desde la fórmula física como tal, sino desde cierta, como te digo, o sea, el uno, el 2 o el número imaginario. A mí el número imaginario me la dispara, pues, o sea, la raíz cuadrada de -1, digamos, eso a mí me vuela la cabeza. ¿Por qué no puede ser eso? No necesariamente una calculadora, sino una intención para yo pintar o algo o para dibujar algo. Creo que eso es como un poco como el asunto, hacer ese pegamento ahí y creo que ese pegamento ahí es como puros cursos de primaria, digamos, para poder hacer ese trámite entre lo lineal y lo no lineal de una manera lúdica y de una manera didáctica y que eso al mismo tiempo se entienda de regreso, cómo tiene que ver con muchas cosas que hacemos. Por ejemplo, un ejemplo, en la, en la, en la, en la matemática fractal hay una fórmula con la que se calcula el perímetro de las figuras, porque entonces el perímetro ya no es liso, sino rugoso. Entonces lo que hacen es, a alguien se le ocurrió la idea de cubrirla. Entonces, en vez de medir la línea, digamos, pensemos en un círculo, en vez de medir el perímetro de esa línea, lo que hacen es poner circulitos pequeños cubriendo toda la línea, ¿sí? Los hacen muy pequeñitos, tendiendo a cero, y luego calculan en la circunferencia de todos esos circulitos, no del círculo, sino de todos esos circulitos, y con una fórmula que hay ahí, sacan un número de superficie, ¿sí? A mí eso me hace pensar muchas cosas geométricas, de figuras, de ejercicios de movimiento, de gestual, ¿sí me entiendes? O sea, muchas cosas. Y Inspira. está hablando de la palabra cubrir. Cristo, por ejemplo, uno de los artistas muy importantes del siglo pasado, se volvió famoso cubriendo, ellos llamaban empaquetar, pues eso es una cuestión de traducciones también, podría ser cubrir. Él lo que hacía era cubrir grandes superficies con unas cosas. ¿Qué hacía con eso? Nosotros sabíamos lo que hacía, llamar la atención, ¿no? Cambiar el paisaje, etcétera, por un momento, porque cubría. ¿Sí es? O sea, utilizaba un concepto que a la final está intuitivamente para tratar de mostrar lo no lineal, porque esas obras de Cristo son contemporáneas, no son lineales, son no lineales. Entonces, no sé si él lo sabía o no, pero intuitivamente sabía que cubrir era una muy buena manera, jugar con cubrir, de mostrar lo que no se puede mostrar, ¿cierto? Entonces, curiosamente, entonces, o obligar a la imaginación, digamos, a que tenga que hacer un salto ahí, un brinco, ¿sí? Y esa palabra cubrir es precisamente lo que hace esta fórmula de House de Sikorish, se llama. Entonces, uno enseña esa fórmula a los niños
el concepto, no el número, no la matemática como tal, porque no la pueden tener, pero sí pueden tener el concepto de lo que está haciendo este man. La idea de donde partió este man es, cubramos esto con una figura en vez de medirlo linealmente, y eso es una de las formas en que calculan la superficie fractal de las cosas, que entonces de ahí pueden salir muchas metáforas, como dices tú, como para hacer en otros ámbitos de la creatividad. No sé, digamos, si me hago entender como Mm. Sí, me como, parece muy chévere que esas metáforas de la complejidad nos lleven a relacionarnos con esa complejidad que es la vida y a cuidarla más y a tener una mayor como consideración de nuestros impactos en la biosfera y nuestras cosas, como que nos hagan ver la vaina de otra manera y nos hagan también cambiar nuestros comportamientos también y volvernos más sensibles y volvernos más científicos también y más abiertos a la construcción de conocimiento. Yo creo que esas metáforas son inspiradoras en la manera es que son cosas que realmente pueden ir a afectar más nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de pensar el mundo y de resolver problemas. Y eso me parece fantástico porque eso es una meta inteligencia como veíamos que vale la pena como ayudar a construir, porque la inteligencia, como decía yo no sé quién, no podemos resolver los problemas con la misma inteligencia que los creó, necesitamos crear una inteligencia nueva. Yo, la frase esa no sé si es a Einstein el que se le, el que, y hay otra frase que también es buena, donde dicen que un problema realmente bien comprendido ya está medio resuelto, pero si no lo comprendemos, eso no bueno, lo... esto de la formulación, sí, eso es muy clave. Es decir, lo que te decía, por ejemplo, mucho de lo que hacen estos analistas de la complejidad, de estos del integral, Dark Wave, esta gente del intelectual, digamos, de la web oscura intelectual y estas cosas metamodernas y por ahí a los lados, esos que hay ahí hablando un poco de esta cuestión de la complejidad. La cuestión es que ellos saben, y esto también viene de lo de Turing, lo de la máquina de Turing, que también es como otra cosa que se puede enseñar muy fácil a los niños, a pesar de que tiene otras cosas más complejas. eh, es precisamente que para poder resolver un problema tú primero tienes que formularlo. O sea, eso es lo que sería el algoritmo. Es decir, o sea, la máquina, tú puedes construir una máquina que te haga cosas imposibles, pero ella necesita que tú hagas el algoritmo. El algoritmo es como lo que llamaríamos en el arte, pues, no sé, las obras de arte. ¿Sí me entendés? O sea, porque el algoritmo es el problema del matemático, es describir matemáticamente un patrón. Ese es su problema. O sea, porque yo puedo pensar, aquí como que hay un patrón, o intuir que hay un patrón, o tratar de buscar un patrón, pero luego de que lo encuentro o que empiezo a sospechar que hay, mi problema es formularlo y formularlo bien. Lo mismo siento yo que tiene el problema un artista cuando está tratando de hacer un dibujo, o cuando está tratando de componer una canción, o cuando está haciendo una obra de teatro. Digamos, como que él lo que está tratando es de formular un patrón, unas cosas, unas intuiciones No. o raras que necesita volver como darles como forma, descubrir un patrón en ellas, ¿cierto? Y entonces está en eso, tratando de formular su algoritmo. Es fundamental, por eso yo a veces no pensaba y pienso mucho en Semmelman, el viejo Semmelman, cuando nos desesperábamos con él, cuando él nos decía en ese tiempo, no, es que primero hay que crear el pensamiento y luego viene el sujeto, decía él, ¿sí? El sujeto viene después. Primero hay que crear un pensamiento para que haya sujeto. Primero hay que crear un pensamiento para que haya sujeto. A nosotros eso nos parecía demasiado teórico, nosotros estamos más parados como en el sujeto, ¿cierto? Nos parecía que pues como así, que usted se va a poner solo a teorizar, y me acuerdo que le preguntábamos, ¿dónde está el cuerpo de ese pensamiento? ¿Dónde está el cuerpo de ese pensamiento? ¿Dónde está el sujeto de ese pensamiento? Y me acuerdo que para la siguiente conferencia se trajo a su esposa, ¿no? O sea, hasta la quintar como diciendo, vea, he aquí un sujeto de ese pensamiento. Pero, pero creo que nuestra angustia era que nosotros no entendíamos, y de pronto el viejo lo entendía de otra manera también, era que, claro, primero tiene que formular el algoritmo, ¿sí? O sea, cuando él decía, primero tenemos que hacer el pensamiento, es primero tenemos que entender esto, o sea, primero tenemos que entenderlo bien. Lo que pasa es que tú eres joven, claro, éramos jóvenes, y están muy afanados por hacer, ustedes están muy afanados por encarnar ya, por hacer la obra ya, por ya, las tablas, presentémonos, ¿cierto? Ese era como nuestro espíritu en ese tiempo. Y Semelman nos decía, no, o sea, no, primero hay que
Y es lo que tú estás diciendo ahora, y mire, con los años nosotros llegamos a eso, y es decir, fue pucha, sí, o sea, primero hay que formularlo bien, primero hay que formularlo, Bien, bien, bien. porque si no es muy complicado. Entonces, por eso hablan tanto de algo que todavía no se sabe cómo se va a hacer, ¿sí me entiendes? O sea, como que hablan de un poco de cosas que dicen, lo que necesitamos es esto, pero eso que están diciendo no existe, pero por lo menos ya están diciendo que se necesita, ¿sí me entiendes? O sea, ya es como si no hacemos esto, no podemos hacer lo siguiente. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que necesitamos? No, y me parece muy interesante en mucho tiempo donde hay una gran desconfianza en la ciencia, donde han surgido muchas teorías, mucha desinformación. Yo creo que también se puede diseñar el algoritmo para maximizar que la información sea la mejor y no sea, no alimentar ese deseo de la desinformación, porque con la desinformación llegan las tiranías, llegan las autocracias, y creo que todo eso, sabiendo que es diseño, y el diseño ontológico y el diseño de transición que habla Arturo Escobar, todas esas cosas del diseño son muy importantes, teniendo los marcos morales, filosóficos y epistemológicos más claros, más acordados, más consensuados y sabiendo cuáles son los mejores, seguro que esos algoritmos pueden llevar a cosas inimaginables a muy corto tiempo, así como bien organizado eso, sobre todo los temas de desinformación, lo que estamos hablando de cómo hacer que esa popularización de la ciencia empiece como a arraigar y pueda volverse más del argot popular y la gente pueda comprender esos hiperobjetos que no se pueden comprender el cambio climático solo desde la ecología, sino que requiere también como una mayor como apertura otra vez al aprendizaje. Me parece que muy bonito que esas pedagogías de la complejidad siempre deben tener detrás ese enamoramiento de las personas a aprender y a inspirarse y a enamorarse y a ver de pronto cómo, por ejemplo, está relacionado el color de la naturaleza como con el color de las plantas y esas cosas que son como no son tan lineales de saber por qué hay esa coevolución entre estos patrones de la naturaleza con los insectos y con un mundo de cosas, pero cómo eso también nos puede volvernos también más abiertos al aprender, porque yo creo que eso me parece un punto muy importante, James, porque si eso se cierra, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál? Pues no va a haber como esa posibilidad de ese rediseño más ingenioso, sino que nos vamos a quedar solamente dándonos entre nosotros o en una sociedad más polarizada. Por eso me parece muy interesante este proyecto Consilience Project, porque está hablando es cómo generar con esas tecnologías, una sociedad más abierta. Y ahí hay un grupo de personas también muy diversos y eso yo creo que, por lo menos para mí resulta muy inspirador crear esos metaequipos, esos metacurrículos para poder empezar a dialogar y a crear incluso las maneras, cómo hacemos esto más accesible a muchas más personas y a los grupos. Y pensando como Tonucci pensaba, si diseñamos cosas para los niños, estamos pensando que estamos diseñando inclusivamente porque estamos pensando en todas las edades, desde los chiquitos hasta los grandes. Piensa Tonucci, si se diseña la ciudad como en patrones que tienen que ver como con el niño, parece que eso se vuelve una sociedad más incluyente. Es la hipótesis de Tonucci, me parece una cosa interesante de pensarlo porque pues tienes una manera más amplia, pero si tú al niño lo dejas por fuera del diseño de las ciudades, pues ahí estás perdiendo a todas las otras, a todas las otras. No sé con qué te gustaría redondear, yo creo que ya nos pasamos la hora y media, alguna cosita más ya. Creo que estuvo muy bueno este capítulo que habló de inteligencia, de tecnología y sobre todo de metateorías, que es un tema importante también para ir empezándole a dar un poquito, hablamos un poco de la importancia de la metateoría en el contexto de la evolución de las inteligencias pues, y de las tecnologías exponenciales. Es como fue como el tema que sin quererlo fue surgiendo y me parece muy interesante también en esta no linealidad, pues crear conversaciones no teniendo tan claro todo lo que se va a hablar, sino también dándole la posibilidad que puedan surgir cosas pues no lineales. Vivir la no linealidad en la conversación también hace parte de una capacidad también de cómo esas teorías de sistemas pueden empezar empezar a tener como espacio en las vidas más cotidianas de nosotros. No, pues yo diría que lo que sigue, lo que estamos entrando, como que sigue es como aplicaciones, ¿no? Como aplicaciones prácticas de esa complejidad, de esa no linealidad. Entonces yo creo, no sé, si de pronto estamos como volviendo un poco, como recuerdo un poco lo que tú estabas haciendo como a principios del siglo XXI con lo de cuando estuviste haciendo como un estado del arte, de propuestas diversas y colectivos de ese tipo.
Le cuento que yo creo que es como volver a lo mismo, o sea, y contar de lo que nosotros estamos haciendo y volver a buscar quién está, qué ejercicios o qué práctica o quiénes están por ahí como haciendo un poco de esto. Como te digo, no tanto, o sea, a mí no me interesa tanto arte, ciencia y tecnología y el resto de circuitos y todo eso y todas esas vainas, Mm, sino como una reflexión mm, realmente que nos conmueva respecto a algo que nos diga, fue pucha, sí, nosotros podemos, la tecnología es mucho más amplia, nosotros mm. podemos hacer tecnología y tal vez tenemos que pensar más en eso, digamos, en esa magia que es la Mm. No, tecnología. y daríamos muy Pero, buenos chistes, hermano, porque la ONU sacó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no están las metateorías para abordarlos, entonces como que todavía se piensa que cuál es la solución para el hambre, cuál es la cuestión para la acidificación de los océanos, cuál es el, pero todavía no está como algo más sencillo que realmente pueda, acá se han hecho modelos y está el Simonu, que es donde los chicos se vuelven como conversadores de esos temas y se vuelven como diplomáticos, y es muy bacano porque son juegos de roles, invitando como al juego de rol, como que montes en la película de que tú eres el científico, tú eres el artista y estás hablando de esos temas y por lo menos esas simulaciones, por eso me parece que el potencial de simulación, incluso en un proyecto en el que casi participo pero no logré participar, tienen la estrategia del voto electoral y lo llevan a las aulas y desarrollan proyectos donde pueden empezar a promover la ciudadanía y la democracia en las aulas y tienen un modelo. Me parece muy interesante como esos prototipos donde pueden empezar a hacer eso. Entonces también me gustaría que habláramos y podríamos hacer en el próximo programa que nos compartas tú un poco esas maneras como tú lo vienes haciendo, yo como lo vengo haciendo, de esas aplicaciones, lo de los nómadas digitales y lo de esas microhistorias que tú estás haciendo que me parecen muy interesantes porque usan inteligencia artificial, usan esos modos de procesamiento de datos también para crear esos contenidos y hablar un poco de aplicaciones y de mirar también qué personas están también hablando sobre esos temas y de pronto también más adelante poderlos invitar a ver como que nos puedan inspirar a seguir la conversación. Eso siempre es chévere. Empezamos los dos y de pronto se puede ir abriendo con otras personas que dentro del campo no, artístico o científico pues estén como trabajando en un enfoque así más metateórico y pedagógico también, que pues es también lo que me interesa también a mí ir nutriendo. Vamos a ver cómo nos sigue, pero bueno, muchas gracias a todos y estaremos viéndonos por ahí en estos canales digitales. Chao, hermano. so,